Durante la clase paseo del día 14 de septiembre visitamos las colonias alemanas de Coronel Suárez. Esta es la información que recolectamos durante el viaje. La economía de la localidad se asienta mayoritariamente en la producción agrícola ganadera y así lo ha hecho históricamente, debido a las óptimas condiciones naturales para la práctica de estas actividades. Comenzamos nuestro recorrido de la localidad en las vías del tren, donde nos hablaron un poco sobre la historia de la llegada de los alemanes. Este lugar fue un punto neurálgico de la ciudad. El primer ferrocarril se instaló en 1884 y las vías van desde Plaza Constitución hasta Bahía Blanca. Aunque ahora se las ve un poco en desuso, fueron de vital importancia durante el desarrollo de la ciudad. Posteriormente recorrimos un par de cuadras de la calle Mitre, la más comercial de la ciudad. Vimos numerosos negocios de compraventa de electrodomésticos, indumentaria deportiva, juguetes, entre otros. Están en esta calle también las sedes de las asociaciones de inmigrantes. La guía nos contó que están pasando por una situación crítica debido al bajo número de asociados. Frente a la Plaza San Martín vimos también una sede del Banco Provincia y una del Banco Nación. Este último fue creado para darle soluciones al comercio agropecuario y ayudó al desarrollo del mismo. Por ejemplo, se encargaba de dar préstamos para comprar maquinaria. Nuestra última parada en el centro de la ciudad fue en el mercado municipal, que ya no cumple más el propósito de mercado, sino que actúa como un centro cultural. Luego de esto, fuimos a visitar la empresa de zapatillas. Se trata de una empresa familiar que surge a partir de la quiebra de otra gran fábrica de zapatillas dedicada al diseño y la fabricación. Para tratarse de una fábrica era bastante pequeña y el orden no era lo que primaba. Se podían ver partes de zapatillas por todos lados y la circulación era muy dificultosa. Creemos que esto constituye sin duda una debilidad de la empresa, ya que limita su capacidad de producción o la eficiencia con la que producen. Otra debilidad es el hecho de que algunas máquinas no funcionan. Uno de los trabajadores nos contó que otra de estas debilidades es el hecho de estar a 500 kilómetros de la capital, lo cual encarece el producto debido a lo largo del traslado. Debido al contexto actual, en cual el calzado está pasando uno de los peores momentos de su historia, la empresa buscará ampliar sus horizontes al visitar Chile en el mes de octubre. A su vez, han incorporado mercadería de Brasil y de China y comenzaron a producir otros tipos de calzados menos informales. Además, están a punto de abrir una sucursal en Capital Federal. Estas son grandes oportunidades para la empresa. Al preguntar por las posibles amenazas, nos han contestado que la realidad del país es en realidad la más importante. La liberalización de la economía, la indiscriminada importación de productos extranjeros y un dólar que ronda los 40 pesos han complicado seriamente su producción y han provocado una contracción en la empresa. En el momento tienen 30 empleados cuando en realidad deberían ser 70. Las fortalezas de la empresa tienen que ver con el hecho de tener mano de obra calificada de Suárez y contar con varias sucursales en la localidad. También nos hablaron sobre sus canales de distribución. Ellos distribuyen sus productos a Bahía Blanca y otros pueblos vecinos, y prontamente lo harán a la capital federal, Buenos Aires. Al partir de la empresa, fuimos a almorzar a la Escuela de Educación Secundaria número 2 en la colonia Santa María, donde recibimos una cálida bienvenida. Pudimos observar un paisaje muy distinto al que estamos acostumbrados, vastas extensiones de tierra desiertas. Hicimos un recorrido por la avenida Los Alemanes del Volga, donde observamos la arquitectura de las casas que, a pesar de haber sido reformadas, mostraban cómo eran en la época de los primeros inmigrantes. La gran mayoría tenía dos ventanas en la pared del frente, un pasillo hacia el costado de la casa que desembocaba en la puerta y un techo a dos aguas. Acabamos por visitar la casa del fundador, una casa reformada y conservada prácticamente igual a como eran los tiempos de los primeros inmigrantes, donde nos explicaron un poco las razones para construir las casas de tal manera. Seguimos viaje hacia la colonia San José, donde visitamos la iglesia, construida en 1927 con los aportes de las familias de la colonia, ya sea con dinero o con trabajo. Se trata de una bellísima construcción, con techos altísimos adornados con pinturas,
pisos de madera y grandes ventanales con vitrales pintados. Hay un total de 71 vitrales, algunos de ellos franceses y la gran mayoría alemanes. Después de esto hicimos un veloz recorrido por un hotel que antiguamente había sido una casa de inmigrantes. La dueña nos mostró las habitaciones y nos contó que sirven platos tradicionales de Alemania. Hacia el final de nuestro viaje visitamos una panadería. Su circuito operativo comienza en el campo, con la siembra del trigo pan y el traslado del mismo hacia el local. Ya en la panadería se comienzan los vestuarios. Los trabajadores llegan, se cambian y entran. Nadie puede llegar ni irse con la misma ropa con la que se produce, para no contaminar la producción. Cuando se entra a trabajar, se hace la masa en una amasadora rápida. Se sacan los bastones y se los mete en una sobadora, donde se estiran. Una vez hecho esto, se cortan los bastones al medio y se los mete en una trinchadora. Al salir la trincha, se la coloca en bandeja junto con otras y se mete a un gran horno a cocinar. En esto consiste el proceso productivo de la empresa. Esta panadería, como la fábrica de zapatillas, también es una empresa familiar. Está manejada mayormente por los padres, pero escuchando las opiniones de sus hijos. La hija es pastelera profesional y el hijo maestro pastelero. Sus canales de distribución son mayormente otras confiterías, panaderías y algunos negocios de las colonias Santa Trinidad y San José, a donde llevan su producción, pero también traen algunas ideas y productos de Buenos Aires y de Bahía Blanca. La panadería cuenta con grandes e importantes fortalezas, como lo son el cuidado que se tiene para no contaminar la producción, las máquinas de última tecnología y la gran variedad de productos que se realizan que hacen que se destaque entre otras panaderías de la localidad. Por ejemplo, deben ser la única que produce productos sin TAC. Una vez más, tienen una similitud con la fábrica de zapatillas. La gran amenaza que tienen es el contexto económico del país. La gran mayoría de la población en las colonias es asalariada en relación de dependencia y esto les provoca miedo e incapacidad de comprar ciertos productos. La debilidad que pudimos encontrar en esta empresa es el hecho de que el lugar para fabricar sus productos es bastante pequeño y está hecho para que entren 3 o 4 personas, lo cual limitaría su capacidad de ampliar su producción. Desde la perspectiva de la teoría económica, el modelo que podemos ver que se observa es el de mercado. Las familias, a través de sus gustos y preferencias, deciden qué se va a producir. Las empresas, mayormente privadas, deciden cómo lo van a producir y la retribución de los factores es para las familias al ser titulares de los factores de la producción. De esta manera podemos decir que es viable la coexistencia de estos sistemas con el vigente en el resto del país. Los inmigrantes que vinieron del Volga ya estaban acostumbrados a realizar prácticas agropecuarias. Era la actividad que tenían también a las orillas del río Volga. De esta manera, pudieron transportarse a Argentina y seguir practicando aquella actividad que tradicionalmente hacían. Ha habido decisiones tomadas por organismos gubernamentales o instituciones que han hecho más fácil el proceso de integración entre las familias venidas del Volga y las que existían acá. Al llegar, hubo una gran barrera cultural que hizo sentir mucha angustia a los primeros pobladores, que era la del idioma, ya que no sabían hablar español y a la gente en Argentina no sabía hablar alemán. Por lo tanto, se decidió dar alemán en las escuelas, lo cual es una gran decisión para así poder preservar parte de la cultura con la que llegaron estas personas a Argentina. La llegada de estos inmigrantes fue de gran importancia para la localidad, que así pudo ampliar su población y, más importante, ampliar su mano de obra con gente que ya estaba calificada y estaba muy dispuesta a trabajar y que disfrutaba de trabajar la tierra. Como mencionamos antes, la heterogeneidad cultural impactó sobre algunas instituciones sociales, como lo fueron las asociaciones de inmigrantes, de la Asociación Italiana, la Asociación Alemana, ya que al mezclarse los pueblos comenzó a perderse un poco ese sentimiento de pertenencia y la gente dejó de afiliarse a estas asociaciones, llevando a que en este momento se hacen en un momento de crisis económica.